Bienvenidos a nuestra plática semanal que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey organiza todos los jueves para abordar temas de interés y cultura general. Ahora les paso la palabra a Jorge Lara para que introduzca a nuestro expositor del día de hoy. Hola, muy buenas noches, Estíbaliz. Buenas noches al auditorio que está presente en Zoom y los que nos miran a través de nuestras páginas de Facebook. Pues hoy contamos con la presencia de una persona que pues nos ha acompañado casi todas las pláticas, pero ahora acá va a fungir como expositor. Se trata de nuestro amigo Rafael Funes Díaz. Rafa Funes es licenciado en Administración, egresado de la UNAM, con posgrados en Economía por el ITAM y en Análisis Político por el CIDE y la Universidad Iberoamericana. Tiene los estudios de la maestría en Salud Pública y actualmente cursa la maestría en Doctrina Social Cristiana en la Vasco de Quiroga. Por más de 20 años fue servidor público en las áreas de control gubernamental. Fue contralor municipal de Nezahualcóyotl, de Ecatepec y de Naucalpan. Se desempeñó como titular del órgano interno de control de Sedesol Federal y fue director de planeación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido expositor y coordinador en diversos seminarios en temas de planeación, calidad, política y economía. Actualmente es facilitador para la elaboración del Plan de Gobierno Abierto del Estado. Es designado por el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de México. Es secretario general de la Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana AC. Actualmente también es el coordinador de la Unidad Estado de México de la Universidad Vasco de Quiroga. Pues Rafa, buenas noches, y hoy nos va a tratar el tema porque tantas dudas ha ocasionado en la gente, que es la revocación de mandato por medio de un análisis estratégico. Adelante, Rafa, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros escuchas y quienes pues nos siguen también en las redes sociales, particularmente en Facebook. Gracias porque el día de hoy se tomaron la molestia de atender esta exposición sobre pues un tema que está en los medios de comunicación, tiene cierto grado de, digamos, de debate, que es el de la revocación de mandato. La revocación de mandato que pues está señalada en la ley, en la Constitución, y que pues está a debate porque para unos es algo muy importante, para otros es algo que solamente es perder el tiempo. Pero para que podamos analizarlo, yo les propongo que lo revisemos no en la perspectiva de nuestro punto de vista nada más, o que lo tratemos de observar en una perspectiva de los acontecimientos, los hechos, las cuentas, si le sacó la lengua a fulano de tal a sutano y por qué ahora López Obrador pues ya no le va tan bien porque ha bajado su preferencia, sino que les invito a que lo veamos en términos de lo que se conoce como el análisis estratégico, que una perspectiva del análisis político que, como ahorita lo mencionó Jorge en la introducción de mi preparación académica, se estudia mucho en el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es el CIDE. No solamente ahí, pero en particular ahí, y además pues ahí fue donde yo conocí esta metodología de análisis político, que quiero señalar, y es importante ponerlo en claro, es una herramienta de análisis para observar los acontecimientos políticos y tratar de darles una explicación que, como toda explicación, es parcial. Sería presuntuoso suponer o afirmar que alguien tiene una perspectiva absoluta y total de los acontecimientos. Pues porque de hecho nadie tiene
y maneja toda la información, el 100% de la información, como para que un análisis pueda abarcar todas y absolutamente completas las aristas y perspectivas de un hecho o un acontecimiento político. Entonces, dado que este análisis, como cualquier otro, tiene esa limitante, lo quiero señalar porque hay ocasiones en que pareciera ser que un punto de vista se trata de absolutizar, y no es el caso, sino que simplemente lo que queremos con el análisis estratégico es, con esta herramienta, explicar algunos hechos y acontecimientos que se suceden en la vida política y la vida social de cualquier comunidad o de una nación en particular o de un país en particular. Esta perspectiva del análisis estratégico se le llama también la perspectiva de la elección racional, y ahorita vamos a ver a qué se refiere esta perspectiva y cómo es que ayuda a entender y comprender algunos aspectos de la realidad política. Esta perspectiva ha sido criticada de alguna forma por varios pensadores, en particular, y tal vez el que más destaca, es la perspectiva de crítica que le hace el Premio Nobel de Economía, el hindú Amartya Sen, del cual en otras ocasiones me he referido abundantemente porque es un pensador que también me parece muy importante que lo estudiemos y que se conozca su perspectiva, porque es una perspectiva que contrasta con esta de la elección racional, pero que esa perspectiva no está hecha, no está elaborada para el análisis político. Entonces, esta perspectiva de la elección racional o del análisis estratégico está, digamos que, elaborada a partir, es la aplicación en el campo de la ciencia política de algunos principios de la economía, y en particular de la economía neoclásica y de la economía a partir de el individualismo que, digamos, está en la base de las sociedades capitalistas actuales. De hecho, también a esta perspectiva de la elección racional también se le llama individualismo metodológico. ¿Por qué? Y este es el primer punto. Porque supone que el centro del análisis, igual que el centro de las decisiones económicas e igual de las decisiones políticas, está en el individuo. Y a partir del análisis de lo que el individuo decide y cómo decide, es que, dice esta perspectiva, digamos que los comportamientos o los acontecimientos sociales se explican a partir de la acumulación o de la suma de las preferencias de los individuos, porque esa es la perspectiva, o sea, la perspectiva es la del individualismo metodológico. Entonces, de esa forma permite entender cómo es que los individuos toman decisiones, así como tomamos decisiones económicas, dice esta perspectiva, también se toman las decisiones políticas. Y si, por ejemplo, yo en el campo económico tomo, dicen ellos, decisiones y elecciones racionales. ¿Qué quiere decir con que toma decisiones racionales? No quiere decir con esto que sean decisiones muy inteligentes y fruto de un análisis científico, no. Se dice racional porque obedecen a la satisfacción de un interés personal y del máximo beneficio que se obtiene. Y entonces, si yo en el ámbito económico decido tomar una decisión, siempre buscaré que esta decisión sea la decisión más óptima
en función de mi beneficio personal. Y la acumulación de esas decisiones son las que al final de cuentas conforman, digamos que el gran conglomerado de las decisiones económicas. Y dice la teoría de la elección racional que, vamos a hacernos un poquito para acá para que se vea todo el texto. Entonces, llevada esta perspectiva al campo de lo político, nos dice la teoría de la elección racional, ¿qué es lo que nos señala? Dice que los individuos también en la política actúan racionalmente. Insisto, lo vuelvo a decir, racionalmente no significa que sean decisiones de carácter científico o que estén sustentadas en una decisión científica, no, sino que son racionales porque se asume que siempre el individuo, y utilizo la palabra individuo porque aquí no se utiliza el concepto de persona, sino de individuo, actúa, como dice aquí el texto, actúa en función de sus preferencias. Esto es, toma decisiones en función de las preferencias que él ha, de alguna forma, jerarquizado, que ha puesto como lo más beneficioso para él. Es el caso, yo puedo escoger una marca de vehículos, comprar una marca de vehículo porque asumo que es la marca que mejor satisface mis intereses. Y esa preferencia siempre va a ser prioritaria sobre otras. Sin embargo, también es posible o es viable que no haya posibilidad por alguna razón de que esa que es mi preferencia pueda yo optar por ella. Vamos a pensar, yo prefiero un Rolls Royce, pero no puedo comprarme un Rolls Royce. Entonces, en orden de mis preferencias, después del Rolls Royce, pues está el BMW, ¿no? Y después del BMW, pues está un Mercedes-Benz. Vamos a pensar que yo lo pudiera comprar. Entonces, ese orden de preferencias siempre serán preferencias en donde, si es posible que yo opte por el Rolls Royce, si en un momento dado lo puedo comprar, invariablemente optaré por comprar el Rolls Royce. Entonces, esto llevado a la política, dice esta perspectiva, que las preferencias para un actor político, sus preferencias se identifican con su posición en el espectro político. Y aquí esto es muy importante. ¿Cuál es la prioridad para un individuo que está en el ámbito de la política? Obtener mayor poder y mayores recursos. Eso es lo que busca el político. Y nos referimos, cuando hablamos de recursos, no a recursos ilícitos. No estamos hablando de recursos ilícitos, sino recursos para llevar a cabo sus acciones en función de sus preferencias. Pero esas preferencias, fíjense, no están aquí calificadas desde el punto de vista si son buenas o malas. Simplemente son sus preferencias. Y entonces, en el espectro político, los que se autodenominen, por ejemplo, socialistas, buscarán implementar sus preferencias de izquierda ¿a través de qué? De acumular mayor poder y más recursos para conseguirlo. Entonces buscarán tener más diputados para conseguir que prospere alguna iniciativa en la Cámara, buscarán contar con el poder ejecutivo para
impulsar sus principios y, por supuesto, recursos que les permitan alcanzar esos fines. Entonces, veamos cómo en esta perspectiva el asunto no está en dilucidar si lo que busca o la preferencia del actor es algo bueno o malo. No es que no se deba hacer ese análisis, pero ese análisis obedece a otra forma de abordar el problema, que es perfectamente válido. Es perfectamente válido y no se descarta. O sea, no por hacer este análisis descartamos el otro. Simplemente porque porque esto explica muchos comportamientos de los actores políticos. Vamos a pensar, alguien que quiere llevar a los principios de la doctrina social de la Iglesia al ámbito de lo político, buscará tener el poder necesario para lograrlo y los recursos para implementarlo. Y eso es éticamente válido, como lo es para el socialista buscar tener el poder y recursos para aplicarlo. Eso es además lo que sucede en el juego democrático, para eso es la democracia. Entonces, dicho esto, nos explica en gran medida el porqué de la actuación de los políticos y por qué actúan de determinada manera. Y fíjense, insisto, y lo voy a decir porque esta es algo que recurrentemente se aduce. No se trata de recursos ilícitos, ni se trata de un poder ilícito. Es lo que las leyes permiten hacer. Las leyes permiten tener más diputados, las leyes permiten tener y acceder a la presidencia de la República, las leyes permiten a los ciudadanos agrupados en partidos políticos o en candidaturas independientes acceder a gobernaturas, a presidencias municipales. Es lícito. ¿Y lo hacen para qué? Para impulsar sus proyectos. Oye, es que hay unos bien corruptos. Ese es otro análisis distinto. Y como decíamos en el caso del Rolls Royce y el BMW y el Mercedes, ¿no? Las preferencias son transitivas, en el sentido de que yo siempre voy a optar por, si es posible, mi primer preferencia. Siempre que pueda, yo compraré un Rolls Royce. A eso se refiere con que las preferencias son transitivas. Y ahora, en el caso de los individuos que conforman la sociedad en su conjunto, y aquí se incorpora un concepto que se llama el del votante mediano, que además es una herramienta muy interesante para analizar los comportamientos electorales. O sea, para el votante mediano, o sea, en el espectro electoral, los votantes se agrupan en torno de un status quo, que digamos es el centro. Por eso, en esta perspectiva, es perfectamente válido hablar de izquierdas y derechas. No en el sentido histórico de cómo se sucedió a partir de la Revolución Francesa, sino de un tema determinado. El centro es donde se ubica el statu quo, y a la izquierda y a la derecha están quienes lo quieren modificar en un sentido o en otro. ¿Cuál es el statu quo en este momento respecto a la autoridad electoral? El INE en particular. O sea, el statu quo es un órgano constitucionalmente independiente que tiene básicamente, a grosso modo, dos funciones. Una, la organización de las elecciones, y la otra, la integración del padrón electoral y la emisión de la credencial para votar, que se ha convertido, para todo efecto práctico, en la manera en que los ciudadanos en México nos identificamos. Ese es el statu quo. Los que están a la izquierda, del lado, digamos, de hoy, en torno al presidente de la República,
quieren mover ese status quo de tal forma que deje de tener esa independencia para, digamos, estar sujeto a el Ejecutivo Federal. Y las elecciones sean organizadas como se organizaban antiguamente por el Ejecutivo Federal. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere mover el statu quo de donde está hacia la izquierda, hacia esa izquierda. Los otros, los que no están con él, quieren mantener el statu quo. Quieren que esté así. Y en su caso, moverlo un poquito, vamos a decir, a la derecha, para fortalecerlo, ¿no? Entonces, y los votantes, o sea, el público en general, se agrupa en una distribución estadística, digamos, los que nos recordemos nuestras clases de estadística, en una distribución normal, que puede, por supuesto, tener más peso de un lado que del otro. O sea, puede ser no exactamente normal, así como esa que se dibujaba de manera, digamos, muy académica. Puede ser que haya un peso más hacia la izquierda o un peso más hacia la derecha. Entonces, los votantes así se agrupan. Esto es bien interesante para la hora del análisis de las votaciones, ¿no? Cómo se comportó, o sea, dónde estaba el statu quo antes de 2018 y dónde está el statu quo actualmente, y cómo los votantes se agrupan a la izquierda o a la derecha de ese statu quo. Y finalmente, fines y medios, que está relacionado con esto que decíamos acá de las preferencias. Los políticos definen qué buscan y cómo pretenden alcanzar sus preferencias. O sea, eso es lo que define, digamos, el actuar del político. Entonces, en este análisis, para entender el comportamiento de los actores, se necesita hacer una revisión de cuáles son las preferencias de los actores, en dónde está el statu quo, y en función de eso decir, a ver, hacia dónde queremos mover el statu quo o lo queremos mantener, y qué y cómo alcanzar esa preferencia. Entonces, este análisis entonces nos lleva pues ya al caso concreto. Ahora vamos a pasarnos para acá de el asunto de López. Entonces, hay que entender, para poder ubicar el tema de la revocación de mandato, en términos de las preferencias de López. O sea, ¿qué es lo que él busca y con qué medios para alcanzar determinados fines? Y aquí en este análisis, sobre todo, lo que se busca es hacer una evaluación objetiva de las preferencias que el actor señala, dice y pretende. Sobre todo, recabando la información suficiente para poder comprenderlas y entenderlas. Porque en el juego político, otro dato que ya no lo estoy poniendo porque el tema no es la elección racional, es el asunto de la información. O sea, el actor político siempre buscará ocultar información y reservársela para poder hacer sus jugadas políticas. Porque si muestra toda la información, su oponente pues podrá definir una estrategia contraria. Nada más que en el caso de López, y yo creo que aquí está parte de su genialidad, y hay que reconocerlo, es que sus preferencias son explícitas. No hay que buscarle mucho. O sea, no hay que tener espías dentro del círculo cercano de López Obrador para entender
la información, como algunas veces lo ha afirmado cuando, por ejemplo, me he referido al tema de la economía moral, ¿no? Nos engaña con la verdad. Porque lo que está haciendo es lo que dijo que iba a hacer. Y es lo que dijo que iba a hacer desde hace mucho tiempo. No es que llegó y ay, nos está, no está cumpliendo o dijo una cosa y está haciendo otra. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. O sea, sus preferencias son explícitas. Son explícitas. Y yo creo que ahí está la genialidad. Y eso ha desconcertado a sus oponentes. Tan los ha desconcertado que, aún con tropiezos, su proyecto sigue avanzando. O sea, han acumulado poder, han acumulado recursos y van avanzando en su proyecto de la T4, que así le llaman. Ya López no usa mucho lo de la cuarta, pero sí sigue utilizando mucho el término de transformación. Entonces, por eso dice aquí el texto, el título. ¿Cuál es su preferencia? Pues lo dice todos los días, pero parece que no le creemos, que es impulsar y promover el proyecto de la T4. Y lo dice claramente, dar marcha atrás a las reformas neoliberales. Eso es lo que quiere hacer. O sea, todo lo que hace está en función de eso. En materia, digamos que lo más importante, no lo único, pero lo más importante es dar marcha atrás a todo lo que se hizo en materia de las reformas energéticas, en materia electoral, en cuanto a los programas sociales e incrementar sustancialmente la presencia del Estado en la economía, en lo que él llama la economía moral. Entonces, han existido muchas otras reformas que se hicieron durante los sexenios que él denomina neoliberales. Que, bueno, entre paréntesis diríamos que su sexenio es tan neoliberal como aquellos, pero bueno, porque básicamente el neoliberalismo no lo ha, pues vamos, no se ha transformado, los desequilibrios económicos no se dan porque sigue respetando los principios del equilibrio presupuestal, sigue manteniendo la autonomía del Banco de México, no hay emisión exagerada de monedas, la masa monetaria se mantiene estable, no hay un déficit público incontrolable, y todas esas son las medidas neoliberales por excelencia. Es lo que el Fondo Monetario Internacional le recomienda y exige a todos los países. Y aquí se cumple al pie de la letra. O sea, es tan neoliberal como aquellos. Pero, como estas reformas dieron paso a una transformación muy importante en la economía, sobre todo con miras a abrirla y poder tener una economía mucho más flexible, en donde los particulares tuviesen una mayor incidencia, fueran los actores principales y se redujera poco a poco la presencia del Estado. Fíjense, esto tampoco se logró de una manera lo suficientemente rápida durante los sexenios, básicamente diría yo, de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Fue demasiado lento el avance, y por supuesto el resultado de esta apertura tardó mucho en reflejarse de una manera más contundente en los resultados económicos. Entonces, con ese pretexto, sobre todo en el caso de la reforma energética, pues se le pretende dar marcha atrás. Luego, en el tema de materia de lo electoral, asume que el INE fue el responsable de lo que
llaman el fraude electoral de, de Calderón cuando se enfrenta a López Obrador. No se dice nada, por supuesto, de la elección de Peña Nieto, porque en la otra pues armó todo un desastre, aunque, ojo, no pudieron demostrar ni en una sola casilla que se hubiese presentado fraude. Fue solo un dicho. Pero bueno, se lo asumen, se lo endosan, y entonces hoy quieren mover también el status quo del INE, como ya lo dije, o en su caso el status quo que hoy rige en materia energética. Y por supuesto, el tema de los programas sociales. ¿Por qué? Porque el criterio con el que los programas sociales, o gran parte, no todos, de los programas sociales en los sexenios, sobre todo empezó con Zedillo, se mantuvo y creció, se fortaleció con Fox, se mantuvo y creció con Calderón, y luego con Peña Nieto prácticamente lo único que hizo fue cambiarle de nombre. O sea, estos programas tenían una característica muy importante. Miren, recordemos cuando López llega al gobierno de la Ciudad de México, pone en marcha sus programas sociales, básicamente el más famoso pues el de los adultos mayores, que se limitan únicamente a hacer una transferencia monetaria, o sea, dar dinero. En cambio, los programas sociales que se desarrollan desde Zedillo, que fue fundamentalmente el programa en aquel entonces Progresa, luego llamado Oportunidades y luego Prospera, tenían un componente que era sí una transferencia económica, pero condicionada básicamente a que los beneficiarios tenían que recibir atención médica para mejorar digamos, las capacidades de salud, que sus hijos asistieran a la escuela, era obligatorio. Si tu hijo no iba a la escuela, no recibías la transferencia económica. Digamos que eran los componentes fundamentales. Entonces, cumpliendo con esos dos componentes, tú recibías la transferencia monetaria. Eso es lo que no le parecía. ¿Por qué? Pues porque no era un regalo así nada más. Este modelo fue copiado en muchos lugares del mundo y reconocido a nivel internacional. En Nueva York, por ejemplo, implementaron el programa New York Opportunities, a semejanza del programa Oportunidades aquí de México. Porque tenía esa característica con la que él no coincidía, porque para él lo importante solamente es dar el dinero. ¿Por qué? Porque eso da poder. Ojo. Entonces, esto que es la impulsar y promover el proyecto de la T4 son las preferencias de López. Eso es lo que quiere. Entonces sus acciones están encaminadas a eso. La revocación de mandato está exactamente en esa perspectiva. Pero, ojo, y igual, o sea, no es algo que sea resultado del espionaje, de saber que él lo que busca es trascender sus sexenios, lo dice todos los días. Él lo que quiere es ser reconocido como un presidente transformador, y que por lo tanto su poder y su proyecto trasciende este sexenio, ya sea en su persona o en algún discípulo político que siga dependiendo de él en cuanto a figura política, a semejanza de, digamos, podríamos hacer el parangón, no igual porque la historia nunca se repite, de como sucedió con Calles, ¿no? Cuando matan a Obregón, se establece un maximato en donde los tres presidentes posteriores que tuvo nuestro país, pues dependían de forma completa de Calles. Él creyó que iba a continuar ese maximato con Cárdenas, pero Cárdenas
pues ya se le puso enfrente y lo destierra, ¿no? Entonces, López lo que está haciendo es precisamente lo mismo. O sea, quiere establecer un nuevo maximato. Recordemos que todos los jefes revolucionarios de principios del siglo XX eran gente que estaba en el status quo porfirista. Carranza era senador. Y el sistema político que existió desde entonces y que se recompone en el tiempo de diferentes maneras, pues no es más que la emulación del régimen porfirista, pero con Porfirios días sexenales, si quisiéramos llamarlos de alguna forma, ¿no? Entonces pareciera ser que lo que López quiere es exactamente eso, ¿no? Que trascender, si lograra que hubiese una reelección, sería la aspiración máxima, sería, fíjense, en el orden de preferencias, la primera preferencia. Y la segunda preferencia, o sea, el Rolls Royce, pues sería que lo reeligieran. Y la segunda es que quede alguien que dependa totalmente de él. Puede ser su esposa, puede ser Claudia Sheinbaum, y habría que ver si en ese esquema entran, por ejemplo, Marcelo Ebrard o algún otro que aspire a ese cargo, ¿no? Porque eso es lo que está buscando. Esa es su preferencia. Entonces, los actores que están a su alrededor quieren encajar ahí para ver si logran o no logran estar en la preferencia del nuevo gran elector. Entonces, viendo estos aspectos, entonces sí podemos entender qué está sucediendo y qué pasa con la revocación de mandato. Porque la revocación de mandato se inscribe exactamente en esto que López quiere y que lo dice todo el tiempo. O sea, quiere mover el statu quo de la autoridad electoral y quiere permanecer y tener presencia transeccional. A eso responde esto y todas sus acciones. Entonces, ¿qué cosa es la revocación de mandato? Y miren, podría decirse o podría pensarse que pues, la revocación de mandato, así vista de manera abstracta, pues sí es un ejercicio de poder ciudadano para que en algún momento dado pues se pueda remover al presidente, ¿no? En nuestro país el juicio político no es posible para el presidente de la República. Entonces, de hecho, solamente por traición a la patria se le puede juzgar. Entonces, pues podría pensarse que pues esto de la revocación de mandato, bueno, pues es una buena opción para el caso de un presidente que esté llevando al país pues a la bancarrota o que esté destruyendo las instituciones existentes. Entonces, bueno, de hecho, tan es así que en el Senado la votación fue prácticamente unánime por la ley de revocación de mandato. No así en la de diputados, pero en la de senadores sí. La oposición la votó favorable. Solo hubo 2 senadores que votaron en contra, Madero y el independiente, ahí se me fue ahorita su nombre. Entonces, la revocación de mandato a partir de la reforma constitucional y luego la ley es un derecho constitucional, está consagrado en la Constitución. Es algo muy rimbombante. Derecho constitucional para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la República o bien se mantienen sus funciones. Pero digamos que la teoría de esto de este tipo de ejercicios, pues es que la ciudadanía, a la vista de
una circunstancia extraordinaria en la cual el presidente de la República esté involucrado, pueda promover esta acción de revocación para en su momento removerlo. De hecho hay discusión en cuanto a si a la hora de la verdad eso no pudiera ser imposible de aplicar por la no retroactividad de la ley. Pero es una discusión que no vamos a entrar ahorita porque no es lo que nos importa. Lo que nos importa es entender cómo encaja en la revocación de mandato en el entorno de las preferencias políticas de López, ¿no? Entonces, fíjense, es un derecho constitucional de quién. ¿Quién es el que tiene el derecho de esto? Es un derecho de los ciudadanos. No es un derecho del presidente. Entonces es un sinsentido, o sea, no tiene, es una contradicción el que el propio presidente promueva la revocación de mandato. No tiene, o sea, es un contrasentido. Es un contrasentido porque esto es un derecho que le corresponde al ciudadano, en donde los ciudadanos se organizan para, cumpliendo determinados requisitos, como es el asunto de las firmas y demás, se abra este referéndum de revocación de mandato. Esa es la naturaleza de esto. Entonces, no tiene sentido, es un contrasentido y no tiene ninguna lógica que sea el presidente quien sea el más interesado en esto. Es un contrasentido desde el punto de vista de la concepción y la definición de lo que es la revocación de mandato, pero no es ningún contrasentido en función de las preferencias de él, porque significa que a la mitad del mandato, a través de un instrumento de esta naturaleza, no se revoque, sino que tenga como consecuencia su ratificación. De ahí el esfuerzo continuo por parte de todos los partidarios de López de que se confunda revocación con ratificación y toda su promoción sea por ratificación, no por revocación, lo cual también en sí mismo pues resulta un absurdo, porque para este caso entonces lo que tendría que ser es que el periodo constitucional del presidente se reduzca a 3 años y entonces haya una nueva elección y se abriera la reelección del presidente. Pero no, o sea, esto es un ejercicio que los ciudadanos libremente tienen que promover. En este caso, los ciudadanos no promovieron la revocación de mandato. Eso lo vamos a ver ahorita al final de la siguiente tabla. Entonces, luego de una bizantina discusión y una decisión absurda de la Suprema Corte, la pregunta quedó en este tenor, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Como lo dijo alguno de los magistrados, son 2 preguntas en una. ¿Revocación o que siga? Entonces son 2 preguntas. Es una pregunta, ya no digo tramposa, es una pregunta absurda. Y las opciones es que se le revoque o que siga, ¿no? Entonces, que se le revoque o que se le ratifique. De ahí la importancia. De ahí porque entra perfectamente en las preferencias de López, porque es lo que necesita, acumular poder para su proyecto transaccional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preferencias en este caso de la oposición? O sea, ¿qué es lo que pretenden? Bueno, en la ley de revocación, como ya dije,
O sea, el Congreso la aprobó por mayoría, se aprobó por mayoría en la Cámara y casi por unanimidad en la de los senadores. O sea, la ley pasó sin problema. O sea, pareciera ser que los actores políticos estaban de acuerdo con esto, de manera un poco, digamos que absurda, ¿no? Pero bueno, se aprobó así. Entonces, déjenme, es que aquí como está uno al revés, se equivoca uno de lado. Ahí está ya. Entonces, ¿qué buscaron los partidos con esto? Pues simplemente abrir la posibilidad de que existiera el referéndum de revocación de mandato como una herramienta ciudadana. Entonces, bajo un prurito de participación ciudadana, pues ya lo pasan, ¿no? Pero en los hechos, ¿qué sucede con los partidos de oposición? Como más o menos tienen claro esto mismo, de que esto es un engaño y un intento de trascender seccionalmente, han sido indiferentes y ausentes tanto en el debate o muy poco en el debate, y prácticamente no se han involucrado en el tema ni de su promoción, ni de sí ni de no, ¿no? Hablar lo menos posible y solo denunciar anomalías. A eso se ha reducido su actitud. O sea, estratégicamente se dan cuenta que esto es un instrumento que utiliza López para su beneficio personal, su beneficio político personal, ¿no? En la ciudadanía en general hay poco interés. Tan poco interés hay que las firmas se recogieron por la promoción del propio grupo del presidente, lo que decía yo. De manera absurda, los principales promotores de la revocación son sus propios aliados disfrazados de agrupaciones sociales. Y es curioso, o sea, y esto tampoco se requiere tener un espía para entender que eso es. Simplemente veamos el comportamiento de la recolección de firmas. Antes de que el INE empezara a recibir las firmas en papel, todo apuntaba a que no se iban a juntar el número suficiente de firmas para que se iniciara el proceso de revocación. Solo hasta que estos grupos decidieron ya empezar a llevar las firmas que recabaron de manera escrita, pidiendo no la revocación, sino la ratificación de López, es que se pudieron conseguir las firmas. O sea, de sus propios aliados pidiendo la revocación porque es ratificación. Un juego perverso. Un juego perverso. Y hubo un pequeño grupo convencido, o por lo menos dicen estar convencidos, que aportaron un número marginal de firmas, ¿no? Muy marginal, o sea, fue mínimo lo que pudieron conseguir. Si realmente hubiese sido los únicos, no hubieran conseguido de ninguna manera el número suficiente de firmas, y ellos están convencidos de que pueden sacar a López a través de la revocación de mandato, ¿no? Entonces, digamos que aquí se ubica el gran universo de las preferencias de la oposición. Entonces, vayamos un poco ya hacia el balance estratégico, ¿no?, de la revocación de mandato. Entonces, creo que tenemos primero que señalar algo, porque también lo he visto por ahí ya en algún mensaje de esos que circulan masivamente en las redes sociales y te llegan 50,000 mensajes en WhatsApp de uno y otro sentido, ¿no? Sí, efectivamente, la participación es una obligación ciudadana. Tenemos que participar en los procesos electorales. Solo que, como hemos visto, la revocación es un proceso de engaño y propaganda, que responde, como ya lo señalamos, a las preferencias que ha señalado López Obrador. O sea, es lo que él necesita para su proyecto transeccional. Le urge
un asunto de estos para fortalecer su posición y eventualmente, ojo, solo eventualmente lograr su principal preferencia, que es su reelección, o la elección de alguien que dependa totalmente de él y con lo cual iniciemos un nuevo maximato. Para eso es la revocación de mandato, no es para otra cosa. No es para otra cosa. Entonces, en este balance estratégico lo que procede para los, fíjense, para quienes estamos aquí en las, digamos que en el lado que no queremos que avance la T4, es necesario denunciarlo activamente. O sea, necesitamos hacer una denuncia activa de este engaño, de este ejercicio de propaganda, de todas las irregularidades que se han presentado, que se siguen presentando y que se van a presentar. Hay que denunciarlo activamente, o sea, no. El asunto de la revocación de mandato no es un asunto nada más de decir me quedo en mi casa, sino de denunciar lo que significa. Que por supuesto quiere decir vigilar y denunciar las irregularidades que se han presentado con esto y que se enmarcan en este proyecto transeccional del presidente López. Más allá de si, oye, es que sí es, dice este pequeño grupo que cree que se puede ganar la revocación, ¿no? Que sí, el pueblo ni siquiera va a salir a votar, como no votó en la otra consulta para el enjuiciamiento de los presidentes, que resultó, igual que un gasto absolutamente inútil, y que sí está funcionando para atacar al INE y ahí en las preferencias mover el status quo para debilitar y que vuelva a ser esto un organismo del gobierno del Ejecutivo Federal. Bueno, entonces con esto cerraría mi intervención. Espero que les haya ayudado un poco a entender otra arista del análisis político, que es un poco distinto a lo que comúnmente pues leemos en los editorialistas, en los que participan en los medios y demás, ¿no? Y pues muchas gracias por este rato que se tomaron para escuchar nuestra exposición. A tus órdenes, Jorge. Ok, pues muchas gracias, Rafa. Ha sido hay miles de opiniones, pero creo que nos has dado elementos para poder tomar una decisión pues informada, ¿no? Después de la plática que nos has dado. Entonces vamos a proceder a las preguntas, lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Le pedimos a las personas de Zoom que levanten la mano, ahí en reacciones pueden levantar la mano. Ya Arturo Arredondo, que es una persona que siempre está aquí con nosotros. Buenas noches, Arturo. Déjame activar tu micrófono. Activa tu micrófono, por favor. Bien. Adelante. ¿Se escucha, Jorge? Sí, con claridad. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Oye, Rafa, yo tengo dos dudas. Bueno, he oído algunos comentarios. Hablabas tú de los que posiblemente se quieran quedar en el poder, ¿no? Marcelo Ebrard, la señora de ahí del DF, en fin, varios que tienen posibilidades. Sin embargo, hay otro hijo, aparte del de la Casa Gris, que según los comentarios esté estudiando mucho también para poderse quedar en el poder, que el papá también lo tiene ahí como ¿cómo le podríamos decir? Un caballito negro, ¿no? Que puede entrar ahí después de que se quemen todos, el hijo puede entrar para tenerlo eternamente en el poder, ¿no? Lo que tú comentas, que para eso quiere la famosa revocación de mandato. Eso por un lado, Rafa, y por el otro, también podría ser la trampa para ganar ahorita las elecciones a las gubernaturas que vienen, de las elecciones de gubernaturas. Mira, esa sería la otra pregunta. Sí, yo creo que sí, indudablemente. De hecho, originalmente López quería que la revocación de mandato coincidiera
con los procesos electorales de estas gubernaturas. La oposición fue lo suficientemente firme para evitar que esto sucediera así, porque evidentemente le daría pues un elemento para él involucrarse de manera más directa en el proceso, o tener una herramienta más con la cual involucrarse. Y por supuesto que esto, cualquiera que sea el resultado, le será útil para fortalecer las campañas para las gubernaturas que estarán en juego en junio de este año. Indudablemente que esto por supuesto que le ayudará de cualquier manera, pero yo creo que le ayudará menos en la medida en que la revocación de mandato sea un fracaso. O sea, si es un éxito, será una herramienta poderosa para incidir en los procesos electorales, no porque se vaya a meter a manipular, sino porque le servirá como un pretexto propagandístico. Entonces, en la medida en que la revocación sea un éxito para él, esto tendrá un impacto mayor en las gubernaturas, e irá decreciendo en la medida en que esto sea un fiasco. Entonces, si es un fiasco, pues sí, le durarán 2 semanas de mañaneras, pero no creo que les funcione para más, ¿no? Entonces, de ahí también que estratégicamente hay que entender eso, ¿no? Para decir, oye, pues mientras más fracase, menos le será útil para sus fines, que son esos, no son otros. O sea, los fines no son la promoción de la participación ciudadana, por favor. Es otro, su finalidad es afianzar y mejorar su posición política. Una. Luego, de la primera que decías, ¿quiénes son los posibles? Mira, yo creo que difícilmente uno de sus hijos ahorita, para el 24 pudiera entrar. Pero no me cabe la menor duda de que esté pensando en alguien así para la siguiente. Porque, insisto, hay que acordarse, el maximato de Calles fue de 3 periodos, o sea, fue con 3 presidentes. No duraron 6 años cada uno, pero fueron 3. Entonces, seguramente en su proyección política está pensando trascender este primer sexenio con alguien con quien pueda mantener el control. Entonces yo creo que los posibles hay que medirlos en términos de eso. Por supuesto, igual que o de manera análoga de como sucedía en las épocas doradas del PRI, si bien el presidente era el que decidía, pero decidía en función de presiones que recibía y en función de negociaciones que hacía, aunque él era al final de cuentas el que decidía. Entonces aquí están muchas cosas en juego y todos los actores van a jugar sus canicas. Pero, y de la misma forma, ¿cuál es el Rolls Royce del presidente? Yo creo que su Rolls Royce son su esposa y Sheinbaum. Pero su preferencia siguiente, pues no sé si sea, ¿qué te gusta? Voy a decirlo nada más por decirlo, Ebrard. A lo mejor no es, pero por cualquiera de otro. Si tú no tienes dinero y no puedes comprar el Rolls Royce, pues te quedas con un bochito, ¿verdad? Bueno, pues igual él dirá, bueno, pues si no se puede porque al interior también recibe presiones, o sea, hay grilla en todas partes, o sea, no creamos que al interior de los grupos políticos hay un monolito absoluto. Pues por supuesto que no. Ni en China, en donde hay una estructura piramidal estricta, hay enormes cantidades de grillas, presiones y contrapresiones para hacer una cosa y otra. Posiciones encontradas en Cuba. Igual en el interior del grupo político de López hay peleas políticas a muerte. Digo, los revolucionarios del siglo pasado se mataban entre sí. Hoy se matan políticamente, ¿no? Entonces, entendiendo eso, yo creo que su primer preferencia es cualquiera de estas 2 personas, y en la siguiente no dudo que pueda estar uno de sus hijos. Y entonces sí, 3, él y 2 más.
Muy buena observación, Arturo, muchas gracias. Gracias, Rafa. Tenemos una pregunta de Facebook, está muy interesante y creo que podría dar ahí luz, ¿no?, a lo que hay que hacer. Es Ali Colín que nos pregunta, entonces, ¿hay esperanza de que la revocación sea un fracaso para AMLO? Sí, yo creo que ya es un fracaso. Yo creo que el punto está en decir de qué tamaño es el fracaso. A ver, yo creo que como están las cosas, indudablemente que de los que lleguen a votar, indudablemente que va a obtener la mayoría de que continúe. O sea, vamos, es lo más probable con una altísima probabilidad. Pero el punto está en si llega o no llega al 40% del padrón. Y creo que ahí va a estar la medida de su fracaso. Si es un fracaso más grande o un fracaso más pequeño. Y en la medida en que esto sea menor, su fracaso será más grande. Porque le será menos útil para efectos de afianzar su figura, incidir en las elecciones del de junio de este año y por supuesto afianzar su posición hacia el 2024, ¿no? Entonces yo creo que de que ya es un fracaso, pero falta ver el tamaño del fracaso, ¿no? Ok, aquí tenemos, muchas gracias, tenemos a Ramón Hurtado, por favor, activa tu micrófono. Ramón, por favor, adelante. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, con claridad. Ah, sí. Buenas noches a todos. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Igualmente, Teníamos muchas muchos gracias años por de no aquí. vernos. Rafa, ¿cómo convencer a la gente de que no salgan a votar la revocación de mandato con gentes como Pedro Ferriz de Con, el de Frena, que están haciendo mucha propaganda, que parece que más bien están a favor de López Obrador, porque son muy ilusos al pensar que se van a conseguir más de 40 millones de gentes que vayan a votar, que regularmente ni siquiera en una elección intermedia se logra una votación de ese tamaño, pero sí están haciendo ruido. La verdad es que, digo, yo tengo conocidos que yo pensaba que era gente pues más inteligente y realmente están hablando de que la única forma de realmente darle un golpe a López Obrador es yendo a votar la revocación de mandato, entonces lo cual me parece totalmente ilógico, porque no fue la gente que y es una pregunta que les voy a hacer. Bueno, tú le diste la firma para que se hiciera la revocación de mandato, porque la verdad es que batalló bastante con su gente, el presidente, para lograr el porcentaje para que se hiciera la revocación. Entonces, me parece un poco ilógico eso, pero pues tengo gente que está pensando en esa forma. Entonces, ¿qué hacer para que se pueda cambiar ese pensamiento desde mi punto de vista tan tonto, ¿no? ¿Sería sí. cuánto, Rafa? Sí, muchas gracias. De nuevo, qué bueno que estás por aquí con nosotros, me da mucho gusto. Haces una pregunta de fondo. O sea, realmente esa es la pregunta de fondo. O sea, a ver, y un poco por eso quería yo hacer el análisis en la perspectiva racional. Es decir, a ver, señores, entiendan, ¿por qué el más interesado en este proceso es López? ¿Porque tiene temor de que vaya a perder? Está difícil, ¿no? Entonces, si no es eso, ¿para qué quiere él ser el principal promotor de la revocación?
porque le sirve para sus intereses. Entonces, si no quieres contribuir a sus intereses, pues entonces no promuevas la participación en la revocación de mandato, porque lo que él necesita en este momento es que la revocación no sea, o el tamaño del fracaso no sea tan grande. Es lo que él necesita. Entonces, si tú promueves la revocación de mandato, estás precisamente apoyándolo en lo que él quiere, en lo que él necesita y en lo que él busca. Pensar que remotamente va a ganar el no a López Obrador, si así fuera, entonces ¿por qué el 90% o más de las firmas fueron promovidas por quienes quieren la ratificación? Son preguntas a las que no hay una respuesta lógica en el sentido de que se le pueda pegar. Ahora, no es la única forma en que se puede deteriorar la posición de López Obrador. Es más importante la participación y que los ciudadanos se involucren en todas las acciones de gobierno, en la vigilancia, en la observación, en la organización electoral. Eso es más importante que pretender apoyarlo. Qué absurdo. Apoyarlo para darle un golpe, ¿no? Otro contrasentido. O sea, voy a apoyar lo que López quiere porque esa es la mejor forma de darle un golpe. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces yo creo que hay que ir fortaleciendo este argumento, ¿no? Esto es lo que él quiere, le sirve para sus fines, entonces no colaboremos con lo que él quiere para sus fines. Porque la medida del fracaso es la medida en la que no le va a ayudar a conseguir lo que él busca. Yo creo que por ahí tendría que ir el argumento para... Es difícil convencerlos, mira, yo te lo diré, hemos estado viendo estos debates desde hace mucho tiempo y ellos están empecinados en que eso es viable, pero con toda la sensatez del mundo entendemos que eso no es posible, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Tenemos aquí unos comentarios de Facebook que se van respondiendo con lo que nos dices, ¿no? Y espero que así que quede clarificado. Dice, pero votar a favor o en contra ayudará a llegar al 40% que necesitan. Mejor no votar. Eso nos lo dice Blanca Navarro. También la misma Blanca nos dice, apoyar al INE como funcionario de casilla, pero no votar, o como observador. Creo que son opciones más sensatas, ¿no? Sí, así es. Miren, Aquí. de hecho también hay quienes en una posición muy, muy extremista dicen ni siquiera ser representante de casilla, funcionario de casilla. Pudiera ser, solo que no aceptar que el INE te nombre funcionario de casilla es dejar en manos de quién sabe quién el cuidado de las mismas. Hay un proceso que el INE tiene muy estructurado para el caso cuando alguien no acepta, son otros ciudadanos a los que busca y hay todo un procedimiento, pero al final de cuentas son los ciudadanos. Tienen que ser ciudadanos. O sea, vamos a imaginarnos, vamos a ponernos en la postura de que todos los ciudadanos dicen que no quieren ser funcionarios de casilla. Entonces, ¿quién va a estar ahí? No tiene sentido. Vamos, entonces, por eso me parece que en ese tenor de cosas, si tú fuiste seleccionado por el INE para esto, pues hay que ir, ¿no? Un poco bajo protesta si quieren, pues, pero yo creo que ahí sí hay que ir. Y miren, acreditarse como observador nos puede ser útil para denunciar las irregularidades. Entonces, tal vez valga la pena también registrarse como observador porque eso nos permite denunciar las tantas irregularidades que se están presentando, porque todos los días encontramos publicidad a favor de López, al presidente hablando en las mañaneras del asunto, a los gobernadores expresando, vamos,
es un cúmulo continuo de irregularidades que se están presentando y que en calidad de observador pues puedes documentar y denunciar en el INE, ¿no? Entonces podría ser una opción. Ok, gracias. A ver, aquí está Víctor Lara levantando la mano. Adelante. Entonces vamos a... Activa el micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches a los dos. Muy Gracias. interesante la plática, muchas gracias. Oye, Rafa, yo quisiera que nos compartieras de una cosa que a mí me parece que puede ser un escenario y que no sé, la verdad es que él, obviamente lo que tú dices tienes toda la razón, por eso quiere la revocación del mandato. Pero él está, la verdad, yo dudo mucho que acabe, si acaba el sexenio, que lo acabe con buena salud. Él ya no, si ahorita ya está infartos, yo creo que ya tiene varios infartos cerebrales, cada vez habla peor, cada vez tiene más chueca la boca, cada vez tiene un ojo más chiquito, o sea, su salud cada vez se va, es aceleradamente su deterioro de salud. Entonces, ¿cómo encaja esto que tú nos dices de que quiere seguir? No va a poder, o sea, es dentro de un empecinamiento intelectual, porque no va a poder, a quien pongas, si son otros 6 meses, si son años, si es Sheinbaum, ¿no? Su mujer, pues van a hacer lo que quieran, porque él ya va a ser va a estar tan disminuido físicamente para cuando acabe el sexenio, porque si fracasa la revocación va a ser coraje, si pierde la elección de gobernador va a ser coraje, o sea, cada coraje le disminuye sensiblemente la salud. Entonces, bajo este esquema, ¿cómo funcionaría esto del maximato si el cuate ya no puede? Esa es mi duda. Mira, gracias. Mira, o sea, por eso precisamente apunté. O sea, esa es la preferencia de él. Eso es lo que él quiere. No necesariamente se va a conseguir. Lo que señalaba, Calles quería mantener su maximato con Cárdenas, pero no le funcionó. O sea, las circunstancias, puede haber muchas circunstancias, yo creo que principalmente políticas, para que esto tenga ajustes. Y también se puede dar la eventualidad de su salud, que indudablemente lo que tú señalas es, mira, todos si se dan cuenta, cuando los candidatos inician de presidentes de la República, inician con el pelo blanco, ¿no? Y terminan así como yo, con el pelo gris, ¿no? O blanco, porque estar en la presidencia, la verdad que es un asunto de una enorme responsabilidad, con una cantidad de problemas que cuando somos ciudadanos difícilmente alcanzamos a percibir la enorme, o sea, los gravísimos problemas que se presentan en el ejercicio de la autoridad del gobierno federal. Entonces es un desgaste más allá de, o sea, tú mencionas aquí lo de los gobernadores y la revocación, pero hay tantos temas, está ahorita lo de Gertz Manero, está lo de X, lo de la Casa Gris, o sea, que van mermando la salud de los presidentes de una forma más allá de lo que a veces nosotros mismos nos imaginamos, ¿eh? No tenemos idea, de verdad, de lo que significa. Pensemos nada más en el tramo de control que un presidente tiene. O sea, ¿cuántas secretarías de Estado hay? Y todos los secretarios de Estado tienen que acordar con él los puntos estratégicos de sus secretarías. Más aparte los demás entes públicos, que creo que son como 200. Échate ese trompo. O sea, entonces, ciertamente yo creo que su salud se va a ver mermada. ¿Va a poder o no va a poder? Pues eso digamos que es un volado, pero eso es lo que él quiere. O sea, esa es su preferencia. ¿Lo va a conseguir? Está por verse. Puede en el camino suceder algún problema de salud, o que políticamente no pueda imponer a quien él quisiera, ¿no? Insisto, así como sucedió con Calles, ¿no? O bueno, simplemente lo que sucedió entre Calles y Obregón, ¿no? Entre los dos se iban a repartir el pastel para siempre, eso querían. ¿Y quién iba a pensar que León Toral iba a ir a ponerle, ojo,
solo un balazo a Obregón, aunque quedó bañado de disparos, ¿verdad? O sea, todos los generales que estaban enfrente de él se pararon y lo acribillaron. Ok, gracias, Rafa. A ver, Canal levantó la mano. Reactiva tu micrófono, por favor. ¿Ya? Listo, ya. Hola. Gracias. Yo me salí de Facebook para entrar aquí a Zoom porque yo había puesto un comentario que no me quedaba claro qué es lo que tenía yo que hacer. Votar o no votar. De todas formas, ¿no? De esta cuestión de si estaba bien, si está mal. No entiendo al presidente, no nada más en esto, no lo entiendo en muchas cosas, yo no sé nada de política, pero simplemente como ser humano, ser pensante, no lo entiendo. No hay muchas actitudes que no entiendo. Y esta es una de ellas. No lo aclaraste ahorita de alguna manera, el sentido que él le encuentra a esta revocación de mandato. Lo medio entiendo. Estas cuestiones del poder a lo mejor a mí se me escapan y sigo pensando que es parte de su inutilidad. O sea, gastar tanto dinero, tener al INE en una posición tan incómoda, desperdiciar el tiempo de nosotros como ciudadanos, es algo que sigo sin entender. Pero ahora entiendo ya, pues, entre, como dijiste tú ya como resumen, entre menos bien le salga la jugada, pues eso es a lo que debemos tirarle, ¿no? Entiendo entonces que pues mira, no votaremos para que no tenga popularidad en ese evento, ¿no? Mira, yo creo que planteas muy bien el asunto, muy bien, porque mira, de hecho, y voy a poner aquí un símil para tu propio comentario, el caso de Trump, toda la prensa favorable a los demócratas nunca entendían lo que sucedía con Trump, porque de manera similar, solo similar a López, igual, como decía yo, los engañaba con la verdad. Y eso es lo que a veces no entendemos, porque siempre asumimos algo que también está en la teoría, que es que los actores no revelan sus preferencias. O sea, procuran tenerlas, o sea, dar la menor información posible. Pero cuando son explícitos, como el caso de López Obrador y Trump en Estados Unidos, dices tú, caray, dices, no entiendo, ¿cómo no? Pues sí, te está diciendo lo que quiere y te lo dice todos los días lo repite en la mañanera. Entonces, por eso hay que ubicar claramente, pues, cuáles son sus preferencias y qué es lo que está buscando, ¿no? Entonces, lo planteas con toda nitidez y claridad. Para entenderlo, hay que darnos cuenta que nos engaña con la verdad. Sí, definitivamente es una persona que es muy hábil, pero bueno, es una pérdida de tiempo, un coraje que a uno le da, una impotencia. Entonces, ya con esa habilidad que tienes, no sabes para dónde darle, ¿no? Estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. O sea, ahorita me queda claro, hay algo que hacer para ayudar al INE, solamente estar como observadores. O sea, ¿hay algo más que se pueda hacer como para rescatar esa personalidad? Fíjate que también este planteamiento que haces es muy importante y me parece estratégicamente el gran punto. O sea, fíjate, decíamos, su preferencia, o sea, lo que él está diciendo que va a hacer es que quiere modificar el statu quo del INE. Uh-huh. O sea, quiere moverlo para que pierda autonomía y dependa de él.
bajo cualquier esquema, ya sea que la reforma electoral que está planteando prospere, y si no, mediante el cambio de los consejeros, bajo cualquier esquema, ya sea porque promuevan juicios políticos, porque los denuncien penalmente, pero él está empeñado en que el INE sea un órgano que también esté subordinado a él. Así es. Y fíjense, lo dijo hace aproximadamente 15 días. Dijo, como la oposición no me permite cancelar, por ejemplo, los otros organismos autónomos, como los que están relacionados con la energía, con la competitividad, dice, entonces voy a proponer los cambios necesarios de los que están ahí para que se modifique las decisiones que toman. Lo dijo, insisto, lo dijo. No necesitamos tener un espía dentro de su círculo para saber lo que va a hacer. Lo está diciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo creo, iniciar una gran campaña, pero una campaña de verdad, o sea, no una campañita de mensajes de WhatsApp, para mantener, por lo menos mantener el statu quo del INE, y si no es que buscar su perfeccionamiento, porque tiene muchas cosas que perfeccionarse. El INE es uno de los mejores institutos electorales en el mundo, pero no es perfecto. Es más, yo tengo muchísimas críticas a lo que hacen. Hay muchas cosas que me parecen que son erróneas en el INE. Entonces, pero eso no quiere decir que para corregir eso haya que hacerlo dependiente o que pierda independencia. Por el contrario, hay que fortalecer esa independencia para que ejerza de manera más eficiente sus funciones. Entonces yo creo que es lo que tenemos que hacer. Una campaña, una gran campaña real, insisto, más allá de tweets y mensajes en el Facebook, en el WhatsApp, para mantener el statu quo del INE y en su caso mejorarlo. Hay que participar activamente en el proceso que va a abrirse después de la revocación para la reforma electoral, a fin de que haya una voz ciudadana muy intensa, con presencia pública, para que el INE no pierda su independencia. Y en su caso, los cambios que se avecinen en los consejeros, sea de gente que mantenga su independencia. Has tocado los dos puntos claves del asunto. Gracias, Rafa. Se está aquí prolongando el tiempo. Vamos a comentar aquí en Facebook. Hay unas preguntas le pone Sariux, ya sabemos quién es, que hay que comentarlas porque no nos vaya a reprobar, ¿no? A los dos y a Luis Eugenio, que está aquí también, porque no la tomamos en cuenta. Dice, son preguntas interesantes, ¿no? Como hay mucha polarización en el ambiente, creo que no funciona desenmascarar el engaño. Eso me parece, o sea, es clave, ¿no? ¿Funciona o no funciona desenmascarar el engaño? Luego tiene otra, como que hizo varias que se complementan, ¿no? Hay muchos que creen que si hay mucha votación en el sentido de revocarle el mandato, ganamos. ¿Será? Y la última dice, esa no es pregunta, oponerse ya es participación. ¿Cómo ves? Sí, claro. O sea, por eso decíamos que empiezo por el final, el tema de la participación. Es que dicen, por ahí escuché a alguien que decía que hasta era una obligación casi religiosa, sí, casi del 11º mandamiento, el participar. Sí, por supuesto que la participación es un principio que tenemos que impulsar, solo que esta herramienta no es un mecanismo de participación. Esa es la diferencia. No es un mecanismo de participación, es un mecanismo de propaganda para fortalecer su posicionamiento, ¿no? Entonces, eso es uno. Luego, la segunda, que era, ¿será posible que como dicen algunos, que pierda en la revocación? Yo creo, y esto en función de dos cosas. Una, el resultado de las elecciones intermedias. Dos, todos los estudios de preferencias electorales que hay hasta el momento. Y tres,
la aceptación que tiene López Obrador, que en este momento no hay, o sea, ni siquiera existe dentro de la sociedad un ambiente lo suficientemente fuerte como para que eventualmente perdiera la revocación, ¿no? Que eventualmente, en una hipótesis lejanísima, casi dicen, oye, es que en absoluto pues, el sol puede salir del otro lado, ¿no? Bueno, absolutamente, pues eso, a lo mejor Dios se le ocurre que lo cambie, pues, pero eso no va a pasar. Entonces igual con esto, o sea, pues sí, puede ser, pues sí, allá remotamente puede ser. Lo que pasa está en que muchas veces creemos que nuestra posición es la posición de todos. Y asumimos que como nosotros estamos muy molestos con López, todos están muy molestos con López. Y no. Y no es así. Tan no es así que en este proceso electoral de junio, hasta ahorita, todas las referencias que tenemos apuntan a que va a salir avante para crecer en cuanto a los gobiernos, a los estados gobernados por Morena. Entonces, me parece... Ahora, la primera, que me parece la más importante. Yo creo que efectivamente no es suficiente con desenmascarar el engaño. Por supuesto que no lo es. Claro que no lo es. Realmente lo que se necesita de fondo es que podamos tener una narrativa capaz de convencer a los ciudadanos de que fortalecer la democracia, trabajar por la dignidad de la persona, promover la solidaridad entre nosotros, promover una acción subsidiaria del Estado auténtica, es lo que va a transformar este país. Pero el problema es que no hay nadie que esté esgrimiendo estos principios. Y entonces resulta que lo único que hay en el ambiente son los memes contra López, son López es un quién sabe qué, y López... Y yo creo que para efectos, digamos, de la estrategia, ya no tan a largo plazo, porque el 24 ya está a escasos 2 años y medio, no alcanza para ganar. O sea, el desenmascarar el engaño y estar hablando contra sus actividades, por supuesto que hay que hacerlo, pero no es suficiente. Ok, gracias Rafa. Hay una pregunta en el chat que es de Sandra. Creo que Sandra había levantado la mano, pero ya la bajó, ¿no? Pero está la pregunta ahí, es la pregunta que está Sí. haciendo. ¿Qué se puede hacer para que en la elección de los nuevos consejeros del INE no sean a modo de López Obrador? Mira, vamos a pensar en el caso de Banjico, que ven que ha habido ya varios cambios. Ya López Obrador en Banjico prácticamente tiene la mayoría. Hasta ahorita se han mantenido en una postura muy profesional y no han tomado determinaciones, digamos, que pongan en peligro la estabilidad económica. Siguen manteniendo como objetivo la inflación, etcétera, ¿no? No han cedido a la pretensión de que se vuelvan promotores del desarrollo económico. Ahora, ¿cómo se logró eso? Bueno, pues porque los actores estuvieron insistiendo de manera permanente, de manera machacona, en que los perfiles tenían que ser perfiles profesionales y técnicos. Y eso llevó a López a elegir o a proponer personas con más o menos una buena, un perfil, digamos que aceptable. La actual gobernadora, digo, técnicamente no cumplía, pero bueno, por lo menos ha llevado un papel correcto, lo mismo Hit y Esquivel. Entonces, yo creo que en el caso del INE necesitamos, igual como le decía Hanat, necesita la sociedad que le interese que
el status quo del INE se mantenga o se mejore, o sea, necesitamos ya estar actuantes en el ámbito para criticar y para proponer mejoras al INE en cuanto salga la propuesta de reforma electoral, o desde antes, o no en cuanto salga, desde ya. O sea, ya hay que estar insistiendo en eso, empezar ya a hablar de los perfiles que pudieran ir entrando ahí en el momento en que haya que hacer las propuestas, para que, digamos que, obligar en este caso a las cámaras a tomar unas determinaciones coherentes con este perfil de statu quo del INE. O sea, es un trabajo de organización y de presión y de voz ciudadana. O sea, hay que incrementar la voz ciudadana y hacer un trabajo en tierra, o sea, entre las mismas comunidades en donde estamos, la escuela, la familia, la colonia, para que esto pueda permear. Y creo que va de la mano, o sea, todo eso se tiene que conjuntar con lo que decía, de una narrativa positiva que dé esperanza para que en el 24 digan, oye, pues sí, efectivamente, para lograr esto que queremos, la opción no es la propuesta de López, ¿no? Ok, antes de que me pase, Jorge Torres nos manda a saludar ahí en Facebook. Gracias. Bueno, agradecer más bien, ¿no? Oye, esto que nos dices se me ocurre, ya creo que sería lo último, ¿no? Para terminar, sucedió algo muy, muy significativo que nos indica que López, aunque tiene un gran poder, no es todopoderoso, ¿no? Como se le ha cebado, por ejemplo, cuando quiso imponer a Pedro Salmerón allá para ser el embajador en Panamá, ¿no? Y luego a Jesús A. Rodríguez y nada más no pudo. Claro. O sea, él, ¿no? Claro. O sea, son ejemplos. Así es. Claramente de que él puede proponer, pero hubo una presión inmensa de la sociedad y ninguno de los dos pasó, ¿no? Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Hay que seguir en la línea, ¿no? No cejar. Sí, muy bien, muy buen ejemplo, excelente ejemplo. Sí, o sea, tiene un gran poder, diríamos que tiene la sartén por el mango, pero no pasaron. Y ese es el tipo de cosas que también, como decía mi hermano, ¿no? Realmente lo hacen, lo avejentan 1000 años, o sea, el coraje y no pasó, y el coraje con su mujer, porque Pedro Salmerón lo quería poner su mujer, ¿no? Así es. O sea, yo creo que sí, son ejemplos. No sé, pegarse, yo veo gente en los medios que hace mucho ruido, por ejemplo, se me ocurre Héctor de Mauleón, ¿no? Que tiene muchos seguidores y él publica, y fíjate que quieren poner hasta basura aquí, ¿no? O sea, fue muy, muy, muy incisivo y la gente se unió y no pasó Pedro Salmerón. O sea, y fíjate que para mí fue algo muy triste porque yo he leído los libros de Salmerón y me han gustado mucho, ¿no? Yo no sabía que era acosado. Pero bueno, es un ejemplo. No, nadie es perfecto. Así es, nadie somos perfectos, todos tenemos muchos defectos. Así es, pero bueno, no sé, yo creo que sería prudente ya dejarlo aquí, ya son 25 para las 10. Muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia de escucharnos aquí nuestro rollo sobre este tema tan importante, espero que haya sido útil. Muchas gracias, Rafa. Nada más, ahí está como siempre Arturo, muchas gracias, Arturo. Sandra López nos agradece aquí en el chat. Yo les pediría, la plática ha sido larga, pero creo que ha sido amena, vale la pena, que la compartan en sus redes sociales, o sea, que se metan a Facebook, que compartan la entrevista, digamos, y que lo compartan en WhatsApp también, porque como decía, o sea, Sara es claro, hay mucha gente que está empecinada y que cree que se puede ganar. O sea, es que aquí hay una propuesta diferente, ¿no? Y comentarles que la semana entrante, primero Dios, vamos a tener una plática que se refiere, ya ven que nosotros hemos tenido pláticas en las que se proponen ejemplos de intervención social. Hemos tenido de intervención social, por ejemplo, el hermano Marista, que tuvimos hace un mes más o menos, con inspiración católica.
vamos a tener un ejemplo de intervención social con inspiración evangélica. O sea, son hermanos evangélicos, no son católicos, pero hacen una labor impresionante. O sea, lo que hemos dicho, lo que se encuentra en la Escritura, el Espíritu Santo sopla donde quiere, y ahí sopló. Entonces los esperamos para que también ustedes vean que es posible, ¿no? Hacer intervención social desde muchos frentes, ¿no? Y mejorar el mundo, como nos decía el hermano Marista, buscar mejorar nuestro mundo, ¿no? Pues sería todo, Rafa, no sé si quieres decir algo más. No, únicamente agradecerles e invitarles a que pues, nos sigamos conectando aquí cada 8 días, los jueves, en nuestras conferencias ya tradicionales, ya más de 2 años, o ya casi 2 años, no, 2 años y medio, ¿no? No, más de 2 años, va para... Ya hasta perdimos la cuenta. Pues ya van 2 años más o menos. Empezamos con la pandemia, ¿no? Así es. Así es. Pues bueno, pues buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.